Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Puntos de Fuerza. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante. Este tema es el perdón. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que nos ha lastimado, a alguien que nos ha herido? O también, ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Que sería el primer paso para aprender a perdonar a los demás. Muchas veces nos quedamos anclados en un pasado por alguna situación que vivimos, por alguna experiencia dolorosa que experimentamos y nos quedamos ahí, en ese pasado. Hay que recordar que el pasado nos sirve para informarnos, nos sirve para prevenir futuras situaciones, pero no determina nuestro futuro. Bienvenidos. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy Hola, bien, gracias. hola Idalí, hola Marta, hola a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y es que este tema, como bien dices, Marta, nos ancla muchas veces a no seguir nuestro futuro, a no perseguir nuestro sueño, a no continuar con nuestra vida y la transforma en dolor. Entonces, la importancia de por qué tenemos que generar el perdón es sumamente vital en el ser humano. A mí me gustaría compartirles que hay estudios del perdón a partir del año de los 90, realmente bastante reciente, donde se dieron cuenta que el ser humano ha ido procesando el tema del perdón conforme ha ido evolucionando. En este sentido, la negatividad es una parte muy arcaica de nuestra vida, de la vida como ser humano, pero el perdón se ha ido activando conforme hemos evolucionado. Y este ha sido un mecanismo de evolución para poder superar el dolor. Está bastante interesante ver cómo la ciencia nos ha ido dando a entender que el perdón es necesario. No es si lo necesito o no, es realmente necesario. ¿Qué opinas, Ceci? Sí, así es, Idalí y Marta, efectivamente, y nos damos cuenta, por ejemplo, últimamente la psicología positiva ha hecho mucho énfasis en que es absolutamente necesario. Anteriormente se consideraba que era una palabra que llevaba mucha carga, psicológicamente hablando, mucha carga emocional, pues perdonar parecía sinónimo de justificar o de olvidar, ¿sí? Y esto es completamente erróneo. Perdonar es, lo decimos muchas veces, ahora lo hemos descubierto, es un regalo para nosotros mismos, pero perdonar es un acto de, quizá de comprender, ser hasta cierto punto empático con la otra persona, pero es un acto de sanación emocional para nosotros mismos, ¿sí? Esta situación de comprender las razones por las cuales la otra persona puede ejercer alguna acción que nos lastima, pero que finalmente nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el poder de erradicar, de proporcionar ese perdón, no de olvidar, porque el olvidar incluiría el seguir permitiendo alguna acción que va en contra de nuestra integridad o de nuestra vida misma. Así Total. es. Fíjense que sí. Y aquí voy a meter un poquito acerca de la mentalidad, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros trabajamos a través de nuestros pensamientos nos cuesta más trabajo llegar a ese punto del perdón. Pero si lo hacemos desde la conciencia, como tú lo mencionabas, Ceci, ser conscientes de que la otra persona a lo mejor no tuvo los recursos suficientes y por eso actuó de esa manera, por eso nos dañó. Entonces sí hay que actuar desde esa parte consciente y sobre todo reconocer que cada uno de nosotros tenemos las herramientas para perdonar. A veces ese pensamiento nos taladra y nos dice, no, es que no soy capaz de perdonar. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me lastimó, que me humilló, que me dañó, que me traicionó? Es muy complicado estar con ese pensamiento de, no, yo no lo voy a poder perdonar. Pero si lo hacemos desde el lado de la conciencia, vamos a encontrar en nosotros esos recursos que nos permitirán llegar al perdón. Inclusive, si me permites, Marta, inclusive el perdonarnos a nosotros mismos, cuántas veces el hecho de no perdonar a la otra persona es una referencia a no me perdono yo misma. Cuando alguien me lastimó, ¿cómo permití
cómo fui que permití tal acción. Entonces, finalmente, habría que ver que es una herramienta con la que nosotros contamos, una fortaleza con la que nosotros contamos como seres humanos para poder sanar heridas y no permitir que nos lastimen. Así es, y es que es justamente eso, Ceci, donde la ciencia empieza a investigar acerca del perdón, porque realmente es una herramienta. Y es que el perdón está perdonarnos a nosotros mismos, pero también perdonar a quien nos ha dañado. Y es que perdonar no significa quitarle la consecuencia al que nos dañó, como era la creencia antes, ¿no? Yo te perdono y es como si nada hubiera pasado. Y no es así, te perdono y hay una consecuencia. El perdonar, como bien lo mencionan, no significa olvidar. Y es que en este proceso de entender el perdón, tanto de nosotros mismos como de las personas que nos han dañado, muchas veces no nos dejamos, decimos, es que si lo perdono es como si nada hubiera pasado. Y no es así, hay una consecuencia. Yo les lanzo una pregunta. ¿El perdón siempre tiene que existir o habrá temas o casos que no permitan el perdón? Por ejemplo, un ejemplo porque hay muchísimos, pero en el tema de pedofilia, abuso sexual, ¿es necesario perdonar al victimario? ¿Ustedes qué Sí, opinan? sí, si me permites, es un tema bastante complicado y aquí la cuestión sería que la persona que es víctima de una situación como estas, obviamente tendrá y sabrá cuándo perdonar, ¿sí? Nadie puede inducir a alguien a que perdone tal o cual situación, pero para la persona, la víctima, podríamos decir, o las personas que sufrieron esta situación, sí puede efectivamente poder perdonar, sí puede, y de hecho es una sanación, ¿sí? Pero como decíamos ahorita, el perdonar no es olvidar ni justificar. Yo no puedo olvidar un acto de pedofilia ni puedo decir te perdono y no vas a sufrir las consecuencias como el castigo que legalmente es necesario, ¿sí? No, la persona tiene que sufrir sus consecuencias, pero yo voy a perdonar, yo sí puedo perdonar porque es un regalo para mí, es quitarme esa carga emocional que yo que estoy llevando. Al no perdonar, yo estoy como asumiendo toda esta carga que es del agresor, no mía. ¿Sí? Entonces, en el momento en que yo te digo que sí, porque perdono, trabajo el perdón, fluyo, te dejo la responsabilidad, te dejo la responsabilidad, en ese momento yo empiezo a sanar. Obviamente el dolor en estos casos de pedofilia, el dolor es algo que no lo podemos quitar, es algo que va intrínseco al ser humano, ¿sí? Pero efectivamente el poder ejercer el perdón nos va a llevar a una sanación, a estar lo mejor que se pueda, porque son temas bastante difíciles, muy, muy, muy dolorosos, llevan una gran carga emocional. Y yo quisiera agregar, Ceci, perdón Marta, quisiera agregar solamente que es cuando la persona se siente capaz de otorgar ese perdón y de entender. Y aquí entro en esta investigación de la ciencia sobre el perdón, donde dicen el perdón y la aceptación son ese mecanismo de alivio para el ser humano. Pero es una vez que tú te sientas preparada, porque eso no es como, y ya lo tienes que hacer, como cuando nos decían de niños, perdona a tu primo que te dio un golpe, perdónalo y sigue jugando. No es tan sencillo con ese proceso cognitivo a cuando es un abuso o estoy hablando en temas de muertes y demás, ¿verdad? Que es muy complicado este perdón. Es cuando la persona realmente está aceptando sí dar ese perdón, ¿no? Perdón, Marta. No te apures. Fíjense que precisamente, como ustedes bien lo mencionan, es un proceso por el que tiene que pasar la persona y es a su tiempo, cuando se encuentre lista. Pero también aquí es importante que delimitemos la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento, como lo mencionaba ahorita Ceci, ¿verdad? O sea, el dolor es algo parte de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza humana. Y puede ser un dolor físico, un dolor psicológico, un dolor emocional, pero el sufrimiento
es esa historia que nosotros nos contamos del dolor que estamos sintiendo, del dolor que estamos experimentando. Entonces, Total. nuestro psicólogo y nuestro terapeuta nos va a ayudar precisamente a trabajar con ese sufrimiento, con esa historia. ¿Para qué? Para que entonces nosotros vayamos sanando esa herida del pasado y el sufrimiento vaya disminuyendo y vaya desapareciendo. Cuando se logra que el sufrimiento sea parte de nosotros, de esa historia, porque podemos utilizar aquí otra de las técnicas de la psicología, por ejemplo, lo que es la narrativa. Cuando nosotros reescribimos la historia, la vemos desde otro punto de vista. Y podemos entonces ser empáticos y comprender a la otra persona. No le estamos quitando, como bien lo decían también ustedes, no le estamos quitando esa carga que esa persona ejerció sobre nosotros, ¿verdad? Es su responsabilidad. Claro que lo hizo y tendrá una consecuencia, pero nosotros entonces nos ponemos en el papel de entender y de comprender. Y separo entonces esa parte del sufrimiento y le doy la responsabilidad a la persona que me dañó. Yo no soy responsable de que me hayan ofendido o que me hayan atacado. Totalmente. Así es, y fíjense, una de las cuestiones también que genera mucha carga emocional y que se ha visto también en psicología, en terapia, es las personas sufren, ¿sí? Sufren ya no tanto por el hecho, sino por el recuerdo, la remembranza y el estar, toda esta parte cognitiva de recordar, darle el giro que cada persona le da. ¿Sí? Esto es lo que genera aún más sufrimiento. El dolor es opcional, el sufrimiento, perdón, al revés, el dolor es algo inevitable, es inherente. El sufrimiento es el que es opcional. Y cada vez que nosotros estamos recordando la historia, el suceso triste, dramático, que no debió suceder, le estamos cargando y cargando y cargando y cargando. Entonces, cuando en terapia, como dices tú, Marta, aplicamos esta técnica como la narrativa, es para un descargar, un desahogo emocional y ahí va a quedar. Aquí voy a empezar a sanar. Es un hecho que ya pasó, que no puedo cambiar. Y esta parte de la aceptación es muy importante porque decir aceptar también es como si estuviéramos obligados. Como bien lo decían ustedes, no estamos obligados, pero es necesario. Aceptar un hecho como algo que sucedió y no lo podemos borrar, nadie puede borrar nada, como borrar una palabra con lápiz, no lo podemos hacer. Pero finalmente sí lo podemos aceptar y darle un giro de manera positiva, ¿sí? Para que dejemos de sufrir. Totalmente. Y es que cuando perdonamos, activamos en nuestro cerebro, en nuestra parte cognitiva, la forma en cómo resolver problemas. Ya al momento de tener otra narrativa en nosotros, otra historia, podemos crear, y al momento, como ustedes bien lo mencionan, en terapia se trata esta situación con nuevas narrativas o con otras técnicas, tú ya empiezas a crear una nueva historia. La comprensión sobre los demás te cambia la focalización que tú tenías, te vuelves más empático, hay una mejor control y hay muchísima mejor forma de tú gestionar tus emociones. Entonces, el perdón nos otorga no solo un regalo de ya soltar esa situación, sino nos da una evolución cognitiva muy importante. Por eso es realmente importante generar perdón, enseñarle a nuestra familia, amigos, hijos, que es necesario el perdonar, quitar esas creencias donde perdonar era sinónimo de debilidad, te otorgo permiso a que me sigas lastimando. Eso ya no es una realidad. Eso quedó en el pasado y la nueva forma es entender que el perdón no solo me libera a mí, sino libera mis pensamientos, mis formas de ver la vida, de procesar, de poder estar en contacto. Y es que modelos del perdón hay muchísimos. A mí me gustaría enfatizar uno del doctor Robert Henry, que él habla de 4 pasos para llegar al perdón. Él decía que primero es el descubrimiento de cómo gestionar la ira, la furia, o sea, hacerla sentir, ¿no? Porque me estás lastimando. Y el segundo es la intención. Ya una vez que tengo intención de perdonar, nos pasamos al tercero, que es la comprensión. Y aquí es entender que la persona que te hizo daño es otro ser humano que trae creencias, historias, vivencias que le dieron como resultado tener esta conducta contigo.
Y por último, decía el doctor Robert Henry que la compasión, cuando entiendes de una manera clara y precisa que todas las personas han tenido errores, que todos nos equivocamos, incluyéndote tú, es cuando aceptamos que el perdón es necesario. Entonces, en este proceso de el descubrimiento, la intención, la comprensión y la compasión, nos lleva a concluir el que el perdón es sumamente necesario. Es un regalo que te das tú, pero que también lo puedes dar a las demás personas. Así es, Idalí, como lo comentabas, me gustaría ejemplificar con una metáfora o con una técnica que se utiliza en terapia. La persona que está o que fue víctima que fue lastimada, entra como en una sinapsis, ¿sí? Se trabaja de manera que la persona se ponga en los zapatos de la otra persona, lo que llamamos empatía, ¿sí? Para que pueda sentir como la otra persona, ¿sí? Es decir, soy un ser humano igual que tú. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué había en tu vida? ¿Qué historia tienes? ¿Cuál sería la razón por la cual actuaste como actuaste? ¿Sí? Aquí entra lo de la comprensión y quizá también lo de la compasión. Podemos descubrir que aquella persona tiene una historia de maltrato, de abuso, no lo sabemos. No estamos justificando, estamos comprendiendo, ¿sí? Entonces, desde ese punto nosotros empezamos a liberar un poquito esta carga y empezamos a aceptar que como seres humanos tenemos errores y dentro de esta aceptación podemos perdonar, ¿sí? Esta técnica nos ayuda mucho porque luego cuando no perdonamos pasa lo que decíamos con ese proverbio chino o esa frase que decían, es como una brasa, no perdonar es como tener una brasa ardiendo entre las manos, ¿sí? No la suelto. ¿Quién se está lastimando? Yo. Únicamente yo, porque voy a cargar con esto toda la vida. Entonces, si yo quiero sanar, yo no puedo, decíamos en un inicio, no puedo hacer absolutamente nada para borrar ni evitar que la otra persona hiciera lo que hizo, ¿sí? No lo puedo hacer, pero sí puedo evitar que me siga lastimando. Y el seguir recordando y el seguir evitando el perdonar, me va a seguir lastimando. Así es. Muy bien. Definitivamente, Ceci, aquí me recuerda algo que tú nos habías comentado hace algunos días, precisamente cuando hablábamos del perdón, sobre que muchas veces cuando nosotros no soltamos o no queremos ese perdón, porque muchas veces no queremos perdonar, es porque recibimos una recompensa secundaria. ¿Cómo nos lo explicas, Ceci, esta parte de esa recompensa secundaria? Exactamente, gracias Marta por recordármelo. Miren, cuando esto sucede, porque no, generalmente nosotros tenemos parte de responsabilidad. Por poner un ejemplo, cuando hay una pareja que tuvieron una relación por un tiempo y luego esta se corta por alguna situación. Yo no quiero asumir parte de mi responsabilidad, ¿sí? Y por esto estoy recurriendo a hablar de lo mismo y hablar inclusive de una manera negativa de quien fue mi pareja con todas las personas. Y decía, hay por ahí una metáfora de un gancho en donde yo voy colgando todo lo negativo, ¿sí? De esa persona. ¿Para qué? Para ser yo, seguir siendo yo la víctima, para seguir siendo yo la que sufrí, para seguir siendo yo en la que ejercieron actos de injusticia. Y sí, hay situaciones aquí, recordemos que cada caso es diferente, hay situaciones de violencia en lo que pues, definitivamente yo no tengo absolutamente ninguna culpa, ¿sí? Pero otras situaciones en las que sí. Y entonces, esto es la ganancia secundaria, seguir, que los demás me vean a mí como la víctima y buscar esa recompensa, ¿sí? Que los demás que estén focalizados en mí. Yo soy la buena, yo soy la víctima, yo soy la que sufro. Y ahí tenemos una gran carga emocional. Sin darnos cuenta, esa ganancia secundaria nos está perjudicando y nos va a perjudicar a la larga. Sí, totalmente. Marta, a mí me gustaría agregar aquí en este tema que se me hace muy, muy importante para que la audiencia lo escuche y si se ve identificado, promuevan un cambio en sí y busquen un perdón tanto al victimario, en este caso a la persona que le ejerció la
el daño como a esa Una misma ofensa. persona, entender, exacto. El hecho de no perdonar nos genera somatizar y el cuerpo recibe esta falta de perdón o esta victimización y termina siendo enfermedades. O sea, se enferma el cuerpo, enfermamos al cuerpo por no gestionar una emoción. Y fíjense que en el tema de la ciencia del perdón, que es un tema que me apasionó bastante, es que el perdón no solo es sanar el cuerpo, o sea, sanar el alma, también nos permite estar socialmente mejor agrupados a nuestras redes de apoyo, a nuestra familia, al trabajo, nos permite evolucionar de una mejor forma, de una forma mucho más positiva. Y es que el perdón no significa dejar de buscar justicia, sino liberarnos nosotros, liberar esa parte que nos está dañando y que nos está provocando este sentimiento, estas emociones tan negativas, ¿no? Así es. ¿Y cuántas enfermedades físicas, biológicas están relacionadas con esa falta de perdón, que muchas veces se convierte en resentimiento, ¿no? Entonces, de ahí muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que vienen y que tristemente en nuestro país van en aumento en edades muy jóvenes, pero precisamente son por esas emociones que van enganchadas a lo que es la falta de perdón. Y como lo decíamos desde un principio, todos en algún momento de nuestra vida hemos dañado, tal vez inconscientemente o en otras ocasiones conscientemente. Entonces, todos necesitamos del perdón de alguien. Y entonces por eso de ahí también surge la comprensión, de comprender que los demás también necesitan de nuestro perdón. Es todo un proceso, tal vez no lo podamos hacer solos, sí tenemos los recursos, pero tal vez no los hayamos descubierto. Entonces acudamos a terapia. Vayamos con nuestro psicólogo de confianza para poder lograr este proceso de perdón. Chicas, no sé si quieran concluir con algo. Sí, a mí me gustaría agregar nada más que el perdonar es recomendable porque es un acto de autocuidado, ¿sí? Es un acto de cuidarnos a nosotros mismos. Y detrás de esto o cómo ejercer el perdón, pudiéramos hablar también de la gratitud, ¿sí? Mucho nos han lastimado y mucho tenemos que perdonar, pero también mucho tenemos que agradecer. Y eso sería otro tema muy, muy interesante. Así es. Pues yo les invito a que compartan este video si se les hizo interesante. Si alguien creen que les pueda ayudar, denos like por favor en este video. Suscríbanse, es totalmente gratis. Síganos en nuestras redes como Puntos de Fuerza, tanto en Facebook como en Instagram. Y yo solo les quiero dejar la frase que a mí tanto me gusta. Perdono para no enfermar. Marta. Así es. Pues muchas gracias, chicas. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio y compartirlo con todos los que nos escuchan y los que nos ven. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.